incontinencia urinaria y disautonomía. Creo que acabo de mandarte la invitación. Ahí sí. Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. ¿Todo bien? ¿Qué ¿Qué tal tu día? ¿Muy pesado tu Acabo día? de terminar de atender. Acá. Acabo de terminar. Ya, tomar agüita por mientras. Sí, dame un segundito que quiero arreglar esto para que no se me vaya a descargar el teléfono. No sé si te has fijado que a veces los cargadores llegan a un punto en que doblados funcionan, ¿cachai? Sí. ¿Te Hay pasa? que encontrar la manera para que funcione. Así que mientras la Cami se está ahí instalando, obviamente le damos la bienvenida a las personas que se van integrando. Hoy día vamos a hablar de un tema que vamos a tener a la experta, la Cami Matrona, que nos va a dar desde su perspectiva algunos consejitos y voy a complementar un poquito con lo que ocurre en disautonomía de las personas con dis y también algunos consejitos también por ahí para ayudarle un poco a más que nada a prevención. Así que cualquier duda que exista durante el live con respecto a esto, ideal que lo dejen anotado en la parte de abajo del live. Hay un signo de interrogación porque se va a ir pasando las preguntas, así que si pueden ir dejándolo ahí las preguntas, las vamos a ver al final del live, ¿ya? Para que no la anote en el chat porque si no se me va a ir pasando. Así que ahí estamos, Cami. Ahí está. ¿Sí? Ya, estamos, buenísimo. Bueno, obviamente gracias por tu tiempo, gracias por la buena disposición de hacer esto live. Cuéntanos un poquito de ti, a las personas que quizás son de mi plataforma y no te conocen. Sí, hola a todas las personas de la comunidad de la Isabel. Yo soy la Cami, soy matrona, eh, trabajo acá en Talca, soy matrona particular. Estoy ya hace como casi 2 años y medio, 3 años trabajando independiente. Y eso, me dedico mucho a lo que tiene que ver con el área de la salud sexual, reproductiva, estoy haciendo un diplomado en sexualidad. Así que esa es como un poquito mi área de trabajo y nosotros nos conocimos en un evento, ¿cierto? Sí, nos conocimos en un evento de Encuadrado, que es la plataforma que ocupamos para el agendamiento, un emprendimiento chileno que también está ahora en México también. Y ahí nos conocimos con la Cami, obviamente nos dimos contacto y también obviamente nos seguimos, yo la vi y dije, la Cami quizás tiene buenas ahí, intenciones de hacer un live, le voy a preguntar y boom, ahí calzamos justo. Y bueno, dentro de la temática que queríamos conversar hoy día era sobre incontinencia urinaria, que con invierno, humedad, quizás hay como más tendencia a la famosa ITU en palabras más técnicas, infección del tracto urinario, pero la idea es como comenzar a hablar cosas generales en formato simple en estos tipos de live. No sé, Cami, ¿qué nos podrías contar un poco de lo que ves tú en tu área más común, en tu área de matrona? Mira, lo que yo te puedo contar con respecto a esto es algo que de verdad que es muy común y tiene que ver con la confusión que a veces se da entre las infecciones urinarias del tracto urinario y las infecciones vaginales. ¿Ya? Buen tema, ya, sí. Mira, a veces llegan acá y me dicen, mira, sabes que tengo una infección urinaria y me dicen tengo picazón, ardor, tengo un flujo, ¿ya? Entonces ahí yo obviamente la escucho y después le digo, mira, lo que en realidad yo creo que tú tienes es una infección vaginal. Entonces a veces igual es bueno diferenciar un poquito porque los síntomas son súper distintos, están localizados en áreas muy cercanas porque hay que recordar que la vulva es una zona pequeñita en donde hay muchos órganos juntos, entonces es muy fácil que cueste un poquito, ahí estoy media tartamuda, Okay. porque me cuesta cruzar la idea. Bueno, pero es una zona pequeña en donde hay muchos órganos juntos y de repente cuesta distinguir de dónde vienen las sensaciones, ¿ya? Entonces yo creo que por ahí podríamos aclarar quizá la Perfecto, diferencia. me parece súper. Dale nomás. No venía preparada, pero Didáctica, me encanta. es que estoy justo en la consulta, entonces tengo todo aquí a mano. Ya. Ya, miren, entonces, la diferencia entre una infección urinaria y una infección vaginal tiene que ver más que todo con la zona en donde ocurre esta infección, ¿ya? Las infecciones urinarias o del tracto urinario ocurren a nivel de la uretra, que es este conducto por donde orinamos, ¿cierto? Se puede dar ahí, se puede dar más hacia el interior en la región de la vejiga, o ya cuando avanza un estadio más grave puede llegar a los riñones,
¿cierto? Eso es la infección del tracto urinario, todo lo que es sistema urinario. Y las infecciones vaginales ocurren a nivel de la vagina, que es el conducto por donde sale la menstruación, por donde ocurren los estímulos penetrativos, ya por donde ocurre el parto, por ese conducto, ¿ya? ¿Y qué pasa? Ahí tenemos la conocida microbiota vaginal, que son distintas bacterias, ¿cierto?, que habitan en esta zona, que de repente se desordenan en cantidad y hay algunos microorganismos que proliferan, crecen y generan infecciones. Entonces son diferentes, los motivos igual son distintos y a veces también pueden ocurrir las dos al mismo tiempo, pero se sitúan en forma y en lugares diferentes. Sí, buenísimo como aclarar como las distintas partes que podrían ocasionar alguna sintomatología quizás que no se logra diferenciar bien. ¿Podrían más o menos decir cómo podríamos diferenciar a alguien que no sepa quizás algo quizás más bien del tracto urinario versus de la parte más de la parte de se fue el nombre? O tú sabes, vaginal. Vulvar, vaginal. Vulvar. Ya. Cuando hablamos de una infección de tracto urinario, los síntomas son muy asociados a la micción, o sea, al momento de ir a orinar. Entonces, es muy común que duela, por ejemplo, el momento de la salida de la orina desde la uretra, o que vayamos a orinar y quedemos con sensación de que quedó orina retenida y como que quedaron algunas gotitas. Puede generar mucho ardor también a nivel de la uretra. La orina puede ser oscura, de mal olor, o incluso puede salir orina con sangre. ¿Ya? También puede dar un dolor que es como muy pélvico acá, en la vejiga. Un peso. Y es exacto, una sensación de peso. Y ya cuando está más avanzado también a nivel de la colita, ¿cierto? En la espaldita cuando es por los riñones. Puede venir acompañado de fiebre también, eso es súper importante. Eso tiene que ver con infecciones del tracto urinario. Y cuando son infecciones vaginales, se nota un cambio principalmente en el flujo vaginal, por eso es importante conocer cómo es el flujo vaginal normal primero, ver cuáles son las características del flujo de cada una, porque todas somos diferentes. Cuando se presentan, por ejemplo, grumos, así como un flujo heterogéneo, blanco, grumoso como leche cortada, o cuando es muy abundante, con burbujas, tiene mal olor, o es verde, tiene coloraciones que nunca antes hemos visto, y viene acompañado con picazón, ardor, irritación, fisuras, a nivel de la vulva, que son los genitales externos, o también a nivel de la vagina. También puede haber, por ejemplo, dolor durante la actividad sexual que antes no existía. O sea, esos son síntomas más que todo de infecciones vaginales. Son como las diferencias generales. Y ahí acto como que es bueno diferenciarlo porque las personas vienen con esta sintomatología, bueno, hablar un poquito de lo que puede ocurrir en DIS como de paso, ¿cierto? En disautonomía puede haber temas con lo que es la vejiga propiamente tal. Puede haber una vejiga hiperactiva donde la señal nerviosa está como disfuncional. Ahí la parte de la vejiga propiamente tal tiene musculatura de otro tipo, no es como el músculo, no sé, el bíceps es otro tipo de músculo que rodea el órgano propiamente tal y donde llega el input nervioso tanto de la parte simpática como parasimpática, produciendo contracción de la vejiga y por otro lado también actúa la parte central para abrir el esfínter y lograr hacer como el vaciado. Pero puede ocurrir en algunos casos que haya vejiga hiperactiva, que haya problemas, por ejemplo, de vaciado vesical, que la persona va al baño, se lava las manos y es como, algo me quedó. De personas que tengan que ir con urgencia al baño, urgencia, y me dicen, no estoy que me hago, tengo que ir rápidamente, o ya derechamente que haya incontinencia urinaria, goteo. Entonces, todo esto es importante verlo en personas que tienen disautonomía, que ya va a venir desregulado. En algunos casos, obviamente, esto se altera más y aquí quizás tú nos puedes colaborar un poquito en personas que no tienen DIS necesariamente, pero postparto también el piso pélvico cambia. Entonces puede también haber ahí tendencia a algún problema de incontinencia o tendencia a hacer infecciones urinarias. Entonces, tener en consideración primero que en personas con DIS puede haber disfunción de diferentes tipos. Y ya di unas como tips, por así decirlo, de cómo yo sé que tengo algo que no está correctamente para ir a buscar ayuda. Y por lo tanto, va a haber tendencia a algunas personas a hacer infecciones urinarias. Por eso es tan importante ir chequeándose.
Ahora hablando un poquito de la parte de quizás, em, hablemos un poquito, tú te manejas mucho más, de la parte sexual, de la parte sexual. Veamos el proceso de, porque aquí hay altas personas con que no toman en consideración, esto es importante decirlo. Después de relación sexual, ¿qué cuidado debería tener una persona, ya sin hablar de DIS, pero post relación sexual para evitar infecciones urinarias? Ujú. Ya, ahí es súper importante siempre un aseo genital, ya, hombres y mujeres siempre aseo, ojalá un aseo antes y un aseo después, ya en mujeres especialmente solo con agua, siempre de adelante hacia atrás. Otra cosa que es súper importante es tener mucho ojo con los tipos de prácticas sexuales y las protecciones que se utilizan. Por ejemplo, si se llegara a practicar sexo anal, no pasar directamente de sexo anal, sexo vaginal, porque estamos arrastrando y llevando las bacterias directamente de una zona que está altamente contaminada a una zona en donde normalmente no están esas bacterias y nos pueden llegar a infectar. Entonces ahí siempre, por ejemplo, realizar esas prácticas con preservativo y realizar el cambio de preservativo entre una cavidad y otra. Eso es súper importante, porque a veces se pasa por alto. Pero el aseo genital es fundamental. Y sabes qué, otra cosa también es como un súper tip, darle importancia durante la sexualidad a la excitación en la mujer. ¿Ya? Porque eso también cumple un rol súper importante y protector. Porque hay que recordar que el clítoris, que amamos el clítoris porque su función principal, ¿cierto?, es generar placer, satisfacción sexual, sensaciones agradables, pero no solamente tiene esa función, sino que también ayuda a proteger la uretra. Genera como un efecto de airbag, como que la abraza, ¿ya? Voy a mostrar un poquito aquí con este modelo igual, porque acá podemos ver que esta como pelotita de acá representa el clítoris y este puntito más blanco de acá abajo representa la uretra. Entonces, el clítoris no es solamente ese botoncito que se ve ahí, Muy sino que grande. es más grande. Vendría siendo como algo así, ¿cierto? Entonces nosotros lo que vemos desde la vulva es esa puntita, pero existe toda esta estructura más adentro y se inflama, se llena de sangre durante la excitación, por eso de repente se puede sentir como un palpitar, ¿cierto? En la vulva también se puede ver que se agrandan los labios y eso cumple un rol súper importante porque viene a proteger también la uretra. Entonces al haber excitación se va a inflamar esto y esta uretra va a quedar como escondida, va a quedar como así, porque está lo demás inflamado con el mismo crecimiento del clítoris. Entonces también ahí darle la importancia al placer. No da lo mismo tener relaciones sexuales por tener que tener relaciones sexuales placenteras. Hay mucha menos predisposición a las infecciones urinarias cuando son relaciones en donde se ha sentido placer. Claro, y ahí tocar un tema que no se habla mucho, pero me ha tocado escuchar en pacientes, en clientes en el fondo. En DIS puede ocurrir que haya problemas además de lubricación. Entonces la mujer se siente como con esta responsabilidad de que, ya, es que no pasa nada, Mm, que no estoy lubricando, y como para terminar rápido, pasa ya un montón de estructuras por no lubricar correctamente. Entonces, yo tengo pacientes que de repente te empiezan a tirarse los datos por WhatsApp, así como por el chat, así, dame el dato del lubricante. Hay que ver las opciones. Si tenemos un sistema que por ese motivo está disfuncional, hay que hacer la cosa un poco más placentera y obviamente todo esto va a repercutir a que haya menos inflamación, menos predisposición a infecciones, tanto de ambas partes, ¿cierto? De las distintas áreas. Bueno, ahí dijiste un tip gigante del tema con respecto al tema del clítoris y del aseo. Aquí hay muchas personas con DIS que no toman en cuenta que aquí literal es importante, sobre todo el aseo posterior. No se quede dormida porque la mayoría, no la mayoría, pero puede cansarse mucho, como el problema a veces como la parte cardiorrespiratoria, cuando una persona con DIS, depende, pues insisto que esto es muy amplio, muchos matices, pero se cansa mucho en la actividad sexual porque es como un hit. El cuerpo no está preparado para un hit. Cardiovascularmente llegan a un pic después del clímax y luego viene el bajón y la fatiga absoluta, dependiendo de cada caso, ¿cierto? Y se les olvida ir a limpiarse porque están cansadas. Entonces ahí
Por favor, importantísimo, importantísimo, Orinar, ir a limpiarse. ¿Ah? orinar, orinar, también eso creo que no lo dije. Orinar para eliminar bacterias que quedan ahí justo en la entrada de la uretra y realizarse la sella, siempre. Sí. Buenísimo. Y la parte que se puede dar también es candidiasis. Eso también se puede dar en algunos casos. ¿Tienes alguna recomendación con respecto a eso? Quizás tendrían que ir como constantemente a revisión con matrona. ¿Cómo sería más o menos ahí? Mira, ahí hay dos cosas súper importantes. Una tiene que ver con los cuidados locales de la zona genital, ¿ya? Porque a veces nos realizamos aseo con jabón, o muchas veces al día, o lavamos también la vagina, que es el conducto hacia adentro, que en realidad ese conducto no se lava. Entonces, o también a veces usamos ropa interior sintética, o sudamos mucho y no nos cambiamos rápidamente la ropa, dormimos con ropa interior. Ya, todas esas cositas van haciendo que tengamos esa predisposición. Van a haber personas a las que no les va a pasar nada, van a decir, uy, yo me lavo con jabón toda mi vida y nunca nada. Tienen mucha suerte, porque hay personas a las que sí les puede afectar. Ya, eso es como un punto, los cuidados locales. Entonces, en base a eso, ojalá siempre usar ropa interior de algodón, el aseo genital solamente con agua y solamente a nivel de genitales externos, no hacia la vagina, no introducir agua ni duchas vaginales, no, solamente a nivel de lo que se ve externamente, limpiando bien y sacando los fluidos que se acumulan. ¿Ya? Perfecto. En caso de tener flujo vaginal abundante, es preferible cambiar la ropa interior más veces. Yo sé que a veces es latoso andar con más calzones en la cartera, pero de verdad que vale la pena si te vas a evitar las infecciones que son tan incómodas. ¿Ya? En lugar de usar protectores diarios, es mejor cambiarse la ropa interior las veces que sea necesario. Y en caso de sudar en el verano, por ejemplo, con las piscinas, los trajes de baño, o sea, todo lo que sea sintético y con humedad, hay que cambiarlo rápidamente después de que haya sido utilizado. Esos son los Ya, cuidados. perfecto. Y otro punto importante tiene que ver igual con los hábitos de vida. Alimentación. Exacto. Sí, los azúcares, por ejemplo, todo lo que nos aumente el índice glicémico va a alterar el pH vaginal y va a hacer que tengamos más predisposición a hacer infecciones vaginales, en especial candidiasis. Claro. ¿Ya? Que es un honguito que en realidad la mayoría tenemos en el cuerpo, pero que si se le dan las condiciones es muy oportunista y va a crecer y va a generar sintomatología. En general el sistema inmunológico, igual, todo lo que nos baje la defensa, el uso de antibióticos, por ejemplo, constantemente, todo eso nos puede afectar también a nivel de microbiota genital y favorecer la infección de las candidiasis. Ujú. ¿Sabes qué te iba a decir yo? Disculpa, es que he visto que igual se han ido Sí. uniendo varias chicas de mi comunidad y Ah, nosotras hemos hablado y de la DIS y eso a lo mejor tú podrías contarnos así, ah, muy en resumen, ¿qué ya, es la autonomía? Para que no se ya. enchufen las chiquillas mías. Perfecto, perfecto, sí. Bueno, disautonomía se conoce un término que involucra los trastornos del sistema nervioso autónomo, que es el sistema que controla las partes más bien que se conocen como, entre comillas, involuntarias del cuerpo, como por ejemplo el proceso de regular las presiones arteriales, la temperatura interna, la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, el proceso digestivo, la parte de los órganos reproductor, vejiga, todo esto va como un cableado a nivel del sistema nervioso a dar un input, tanto para que comience la activación del órgano, por así decirlo, como inhibir. Cuando este sistema está desregulado o disfuncional, se habla de que hay los trastornos del sistema nervioso autónomo y obviamente se describen ciertos signos y síntomas más comunes, la fatiga, intolerancia a estar de pie, va a estar moviéndose todo el rato la persona con DIS, probablemente va a haber dificultad respiratoria, va a haber palpitaciones al momento de pararnos rápidamente desde una zona más baja, palpitaciones en otra posterior a la comida un poco más fuerte, pueden haber problemas gastrointestinales, estreñimiento, diarrea, inflamación, problemas de absorción de nutrientes, eh, y también puede haber brain fog o problemas de memoria a corto plazo, concentración va a estar alterada, náuseas también matutinas y un porcentaje de las personas con disautonomía, que se habla más o menos de 40% de las personas aproximadamente, tienen sintomatología de desmayo o predesmayo y hay otras que no. Generalmente una gran cantidad de personas con DIS, un 83% aproximadamente, ha sido mal diagnosticada con trastorno de ansiedad o crisis de pánico. Entonces,
Cuando se empieza como la alerta de, tengo antecedentes de predesmayo, desmayo, me han dicho que tengo ansiedad, crisis de pánico, he estado con terapia de salud mental, pero no mejoro, y además tengo otra sintomatología asociada como a otros sistemas, ahí habría que echar un ojo que podría ser VIS. Eso es como el resumen para tu comunidad. Ya, Genial. Bueno, las personas que quieran hacer alguna pregunta la pueden dejar abajo en la casilla de preguntas de este live, porque se va pasando tan rápido el chat que se nos van. Así que si quieren alguna pregunta con respecto a lo que estamos hablando hoy día, infección urinaria, lo pueden dejar ahí. Bueno, aparte de lo que hemos hablado, cabe destacar que un porcentaje de las personas con DIS, además, bueno, la disautonomía, los trastornos del sistema nervioso autónomo, hay primario y secundario, ¿ya? Secundario, porque por ahí va a donde voy, puede ser secundario una patología o una enfermedad de base que gatilla o desarrolla una disautonomía secundaria, ¿ya? Dentro de eso están las colagenopatías y dentro de eso está el famoso Ehlers-Danlos, que es uno de los que me toca ver mucho a mí, ¿ya? Personas con antecedentes de hiperlaxitud, problemas de hacer moretones o hematomas con facilidad, pie plano, pie cabo, quizá muy temprana escoliosis de etapa adulta, discopatía o hernias cervicales o lumbares, escoliosis, tendencia a hacer esguince, tendencia a moverse y a sonar, podría ser como, sospecha de que hay algo que podría ser una colagenopatía, ¿ya? ¿Por qué esto es importante? Porque dentro de esta población que tiene esa autonomía, algunas personas puede ser que tengan problemas en la percepción del dolor. El umbral del dolor puede ser muy alto y en el caso, como dice la Cami, ¿qué pasa cuando no tenemos sintomatología o la persona no refiere sintomatología en el tacto más bajo, ¿cierto? Ahí, Cami, tú nos puedes explicar un poco cómo va la cosa subiendo, ¿no? Así como en general. claro, sí. Si no notamos, que yo sabes que igual lo veo harto acá, que a veces vienen por una cosa mis pacientes y yo la examino y digo, uy, tiene una infección, ya vamos a tener que tratar. Así que de verdad que a personas con o sin DIS les pasa porque en general no estamos tan acostumbrados a mirarnos los genitales. No es como algo, no es como cuando nos miramos, no sé, los dientes, es diferente. Claro. Cuesta más llegar ahí. Entonces, lo que puede pasar, tengo todo aquí a mano, es que tenemos aquí la vulva, la vagina. Supongamos que la infección está acá a nivel vaginal, si hablamos de infecciones vaginales. ¿Ya? Esto va a avanzar en el conducto vaginal y en caso de que eso no se trate, si avanza a un nivel así ya mucho más severo, podría llegar incluso a ascender a una infección uterina o más conocido también como un proceso inflamatorio pélvico. ¿Ya? A veces esto igual se da por algunas infecciones de transmisión sexual que son capaces de ascender, entonces puede llegar a convertirse en algo mucho más grave. Y es por eso que a veces ya si uno busca así como lo más extremo, se podría traducir, por ejemplo, en consecuencias tan grandes como la infertilidad, procesos también de inflamación que después al desinflamarse puede generar adherencias que son como cicatrices que quedan por dentro del útero y que pueden afectar al nivel de la implantación de una gestación, ¿ya? Ya. Eso cuando hablamos de infecciones vaginales. Y cuando hablamos a nivel de infecciones urinarias, puede afectar hasta llegar a una pielonefritis a nivel de los riñones y eso, o sea, si no se trata puede llegar a una septicemia o nos puede generar una disfunción, un problema renal. Entonces, de verdad que estamos hablando, si nos vamos como a lo más extremo, a problemas bien importantes. Yo creo que en esos casos, con respecto a una pregunta que tú me hacías hace un rato, sí es importante como tener la revisión de rutina, a lo mejor no tan alejada, porque lo que uno recomienda en población general sana es una vez al año, ¿ya? Pero en personas que tienen de repente un poco más de dificultad de percepción de sintomatología o de dolor, yo creo que podrían tener controles más seguidos, o sea, no sé, cada 6 meses por lo menos, cosa de ir asegurándonos de todo bien, exámenes de orina, por ejemplo, o de flujo vaginal más regulares. Uh-huh. Y en términos, por ejemplo, bueno, cómo se genera la infección, tiene que darse un medio, ¿cierto? Y algo que genere la infección propiamente tal. Pero ya hablamos de el uso de idealmente prendas de algodón, sobre todo bueno, en la población de sensibilidad a textura. Básicamente es importante el algodón. Y en términos de preservativo, algunas son intolerantes también o les generan temas en látex. La mayoría de los preservativos no tienen tanto eso, pero tener en consideración igual, porque puede irritar la zona.
Exacto. Ahí habría que buscar algunos sin látex o también los preservativos internos o vaginales. Esos son libres de látex igual. Mm, buenísimo. Bueno, ahí hay varias consideraciones a tratar. Y por ejemplo, tú que obviamente acompañas a la mujer en estos estados ya como de maternidad, como ya quiero ser mamá, eh, ¿hay más recurrencia de infecciones, tanto vaginales como infección urinaria, durante el proceso de embarazo, por el proceso propiamente tal a medida que avanza la etapa gestacional o no? Sí, sí, hay más recurrencia. Ya. Por los cambios genitales también que hay ya por las gestaciones donde se produce una cercanía de la uretra con, o sea, como que desciende un poquito más, Mm, por los cambios mismos del embarazo, también por los cambios hormonales, ya hay mucha más tendencia a desarrollar infecciones vaginales y también infecciones urinarias. De hecho, dentro del panel de exámenes que pedimos cada trimestre, están los exámenes de orina, la orina completa, el urocultivo y se toman de rutina, aunque la usuaria no tenga sintomatología. De hecho, yo, por ejemplo, cuando vienen a control preconcepcional pensando en quedar embarazada, también los pido, porque hay veces en que tenemos infecciones urinarias que son asintomáticas y en ese caso igual es súper importante porque las infecciones se asocian durante el embarazo con mayor riesgo de aborto, riesgo de parto prematuro, de bajo peso al nacer. Entonces, estamos hablando de que no solamente la incomodidad, la molestia de tener la infección, mm. sino que, de que puede tener repercusiones súper graves en esa gestación. Claro, claro. Y bueno, la población con DIS igual hay cierta población que también hay que tener más cuidado, como más preventiva las consultas médicas y otros profesionales, porque claro, se puede complicar la cosa y por diversos motivos pueden haber pérdida, para que mejor prevenir, creo yo que es como la opción. Eh, la parte de lo que es de infección urinaria. ¿Qué podrías decir con respecto a, o no sé, cómo te ha llegado a ti el cliente, ponte tú en el día a día? ¿Llegas principalmente por el olor por el dolor orinal, básicamente, o te llega con otros síntomas? No, lo principal es el dolor Mm, urinario. mm, Sí, sí, no. Y sabes que de hecho, igual yo veo acá, por ejemplo, muchas más infecciones vaginales que ¿ya? urinarias. En realidad, como matrona, por tema de código sanitario, tenemos que derivar las infecciones urinarias. ¿Ya? Pero es algo que da a nivel genital, muchas veces llegan acá y lo que yo hago es pedir el examen y ya con eso se van con el médico. No. Entonces, pero llegan, o a veces igual me hablan y todo, pero a veces cuando yo no tengo disponibilidad inmediata, no alcanzan a llegar porque es un dolor tan intenso que o se van a Claro, urgencia o se van a la primera hora que encontraron, porque no es como para esperar una semana o 2 semanas para poder tener la no, hora. no da para eso. No, 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 es un dolor muy, muy fuerte, según lo que refieren. Entonces, pero ese es el principal síntoma. Siempre que me lo comentan o me lo consultan, estoy con dolor al orinar o estoy orinando muy oscuro con sangre. Y lo otro es como quedo con gotitas y esas gotitas me duelen mucho. Mm, mm. Oye, la parte de infección vaginal, además de los síntomas que ya mencionaste, eh, ¿es recurrente o te ha tocado ver como en que sea más, ponte tú en invierno, por ejemplo, que se dé más? ¿O en algunas ¿Sabes qué? etapas, algunos, no sé, estaciones de año que sean más recurrentes? Sí, yo lo noto mucho más recurrente en las estaciones como más extremas. En verano, ¿Ya? así verano, muy verano, ¿Ya? verano, enero, ponte. Y en invierno ahora han estado bajando un poquito, pero mayo, por ejemplo, mayo, junio, de verdad que a veces tenía tardes enteras de puras usuarios que consultaban por infecciones vaginales. De Wow. hecho, yo ya misma les decía así, yo este año, pero sabes que este año no lo noté más, porque otro año no era tanto en invierno, no sé qué habrá pasado, Mm, pero yo les decía, este año me ha llamado mucho la atención que incluso he visto más que en el mismo verano que pasó, infecciones por hongo o por bacterias a nivel vaginal, muy, muy, muy comunes en las épocas más extremas. mm. Bueno, ahí obviamente tener ojo a las personas con DIS, porque hay algún un perfil que es como la tendencia a comer cositas dulces para agarrar más energía, sobre todo después de la comida, con algo, una cosita dulce. Tener ojo ahí que la cándida puede estar ahí y empezar a normalizar, que se suele ver harto a veces las personas con DIS, que se empiezan a normalizar algunas cosas en términos de flujo.
me dijiste grumos, cambios en el olor, cambios en coloración, que sea como más ya verde, qué sé yo. Un flujo vaginal dentro del ciclo propiamente tal de la mujer, no sé, por el manchar es parte de. ¿Hay alguna mujer que no manche nada así en todo el ciclo? Y mira, uno mancha menos durante algunas etapas de la vida, por ejemplo, antes de la menstruación, ¿cierto? Donde prácticamente no existe el flujo. Después de la menopausia también puede disminuir mucho el flujo diario. Durante el periodo de lactancia o puerperio también por los cambios hormonales, pero en general, como en edad fértil, es normal, saludable y necesario tener flujo vaginal, ¿ya? Ahí también hay que amigarse con eso, porque a veces es como, ¿qué puedo hacer para no manchar los calzones? Es que en Claro, realidad tienes, para esa zona, tienes claro, que manchar los calzones, es normal, es sano, ¿ya? Pero sí hay que saber cómo se ve un flujo o cómo es tu flujo normal. Por ejemplo, un flujo saludable también va a ir variando durante las etapas de la vida, pero también durante los mismos ciclos menstruales. Van a haber momentos del ciclo donde va a haber mucho más flujo, más lubricación, más facilidad para lubricar durante la actividad sexual también, más mucosidad como tipo clara de huevo, así como también van a haber otros momentos del ciclo donde va a haber mucosidad que va a estar más espesa, pero la clave ahí es siempre que si bien el fluido va a estar como más como tipo cremita, más opaco, más espeso o más líquido, tiene que estar homogéneo. Eso es importante. Cuando empieza a estar entrecortado o cuando empieza a tener mal olor, hay que ver qué pasa. Hay que recordar que el flujo o los genitales huelen a genitales, no huelen a rosas, pero tampoco huelen mal. ¿Ya? ya, Yo siempre digo eso. sí, está Es que a bien, veces también, es que a veces creen que no huelen a nada, claro, ¿ya? Y tampoco es como que no tengan olor a nada. ya, De hecho, me acuerdo que en la U nos pasaba una profesora esto y nos enseñaba que era un olor sui generis. ¿Has escuchado hablar de ese término? ¿no? Que es como el olor a algo, pero que no se puede describir. Es como olor a genitales. Como que yo no te Ok, puedo decir es un olor ya, dulce, no sé. Es ya, un olor a eso, que tú sabes de lo que yo te estoy hablando. ya, ¿Ya? ya, Es como lo mismo. Luego con los genitales. Tienen olor a genitales. Pero no deberían tener, por ejemplo, olor a pescado. Olor a levadura así intenso. Porque son olores muy característicos de infección. ya. Ahí ¿Ya? también nos dio algunos datos la Cami para gente que vea los olores, la consistencia, el flujo y también un poco normalizar el hecho de que ya no es como que tiene que estar pulcro, pueden haber manchones, o sea, es importante ir conociendo el propio ciclo, por eso es tan importante el autoconocimiento, cómo está mi ciclo. Un porcentaje de personas con DIS tiene que a muy temprana edad tomar anticonceptivo porque algunos tipos de disautonomía se gatillan como en la adolescencia y una de las gatillantes es la menstruación muy abundante, muy dolorosa, que viene con sintomatología asociada, como náuseas, diarrea, dolor de cabeza, hay mucho. Y en muy temprana edad, un grupo de personas con DIS, de mujeres, empiezan a tomar muy temprana edad el anticonceptivo. Las pastillas básicamente para regular el ciclo. Y después cuando ya avanza la edad, quieren dejarlo porque quieren ver un tema más natural o quieren ser mamá, etcétera. Entonces, igual es importante considerar que, claro, como es tu flujo con medicamento, por así decirlo, hay algún cambio, además, además de estar con medicamento, hay algún cambio en el flujo, hay que ir a consultar. Y si ya dejaste, no sé, los anticonceptivos y tu ciclo no está tan regular, después de no sé cuántos meses será, unos 6 meses será que posa anticonceptivos, 3 meses, Ujú. se Sí, ve más o sí. menos si es que el ciclo ya como que está más regular, si está irregular hay que ir a consultar, ¿o no? Exacto. Y ahí Ya. también es importante ver de qué hablamos cuando hablamos de un ciclo regular. Por Ah, ejemplo, claro. para ti, Cori, ¿qué es para ti un ciclo regular? Claro, para mí son 27 días, pues mi ciclo es como que dura 5 días, que también se ha ido modificando a medida que avanza la etapa, la edad. Ah, Cambia un poco la cantidad de flujo, mis días, eso por eso hay que ver en cada uno, qué es mi ciclo, cuál es mi ciclo. exacto, eso es importante. Y para algunas personas un ciclo regular puede ser ciclos que llegan cada 28 días, reglas, ¿cierto? Mm.
pero también para otras personas pueden ser menstruaciones que llegan cada 24 días o incluso puede terminar llegando hasta cada 38 días y aún así hablamos de ciclo regular, ¿ya? Para que un ciclo se considere regular tiene que llegar entre 24 a 38 días. Esa cantidad de días debería haber como de diferencia entre una regla y otra y ojalá no hubiera más de una diferencia, o sea, una diferencia mayor a una semana, como en las fechas, Ajá, ¿ya? sí, Eso es como la referencia para ciclos regulares, porque a veces igual tenemos la idea o lo típico que nos enseñan como en la enseñanza media de que el ciclo tiene que durar 28 días y claro, ovulamos el día 14. claro, claro, Eh, no, varía. claro, varía mucho eso, la regularidad varía durante las etapas de la vida también, a veces cuando estamos con periodos de estrés también se puede ausentar un poco, se puede alargar, se puede acortar, pero siempre que hayan cositas que nos llamen la atención con eso, verlo, sí. Sí, muy importante como en la parte del sistema autónomo, la parte de autónomo siempre está correlacionado con endocrino y inmunitario, inmunológico. Una de las cosas es que ir viendo otros sistemas que pueden estar afectando el por qué, en el caso del sistema autónomo, por qué está además de regulado. Y una de las áreas es preguntar cómo está tu ciclo dentro de tu normal. Porque claro, lo que me toca ver a mí el paciente, el cliente, es que, claro, el ciclo, X ciclo, número de días, pero pasa un mes o 2 meses que no le llega. Y después llega con pequeños manchones. Después llega muy, muy irregular dentro de su propio normal. Entonces, claramente ahí tiene que ir a pedir ayuda. No es normal y hay que ir a buscar a consejo. Eh, Claro. y en la parte como tuya, Cami, ¿qué para alguien que no sabe nada, qué hace una matrona? Ujú. En qué ayudaría una consulta? ¿Qué podrías ayudar tú, por ejemplo? Em, en todo lo que tiene que ver como con las infecciones urinarias o como En en general. general, así como alguien, ¿por qué tendría que yo una matrona si no quiero tener hijos? Ponte, no sé, te estoy poniendo un caso así. Claro. Mira, las matronas trabajamos en muchas áreas que tienen que ver más que todo con la prevención y con el acompañamiento durante las etapas de la vida mientras estemos en un estado fisiológico sano, ¿ya? Entonces podemos tener, por ejemplo, atenciones con matrona para desde que nos llega la menstruación o cuando ya estamos por comenzar a menstruar, cuando estamos con signos de que probablemente ya va a llegar la regla, empezamos con flujitos, empezamos con maduración o aumento del botón mamario, queremos que nuestra hija o nuestra sobrina, la niña que tenemos cerca, sepa lo que le va a pasar, ya, ahí puede ir con una matrona, como para educación menstrual, por ejemplo, o en mujeres Ya. adultas también, Ujú. para prevención, para uso de anticonceptivos, nosotros igual hacemos los procedimientos, inserción de los implantes, inserción de los dispositivos intrauterinos, no es solamente como la indicación de la pastilla, o al menos yo acá en la consulta siempre les presento todas las opciones que hay para que mis usuarias elijan según lo que ellas quieren y lo que más les acomoda qué método usar. Ujú. ¿Ya? También los controles de embarazo, los controles de prevención del embarazo, los controles ginecológicos, que se llaman ginecológicos, pero no porque se lo tengan que hacer sí o sí con un ginecólogo, sino que son por nuestra atención ginecológica, en Mm. donde podemos, por ejemplo, nuestra toma de PAP, nuestra toma de exámenes de prevención de infección de transmisión sexuales, ay, me dio toda la tos, Me- perdón. muy Eh, bien. los exámenes físicos de mama, la solicitud de la mamografía, la solicitud de la eco mamaria, o sea, es como la prevención durante toda la vida. Ya. Y también ante alteraciones, ya, ante alteraciones como problemas de flujo vaginal, alteraciones del patrón de sangrado, cosas que Ujú. te vayan llamando la atención de tu menstruación, entre muchas otras cosas. También después vuelven acá, por ejemplo, conmigo mis usuarias después de su parto, ya con su recién nacido, el control de los días de recién nacido, para ver el puerperio, la lactancia. Ah, O sea, vemos mucho, eso es como a nivel primario, como en el tipo de atención que yo realizo, porque también las matronas estamos a nivel hospitalario, en los partos, en el puerperio, en los embarazos de alto riesgo, en ginecología, en neonatología, en estas cosas. wow, es súper variado el campo. Sí, Bueno, se ahí yo creo que trabaja igual en les da más opciones, porque de repente quizá alguien quiere alguien que, además de un equipo más de médico, o a un profesional que también acompañe en el proceso, que igual es otro tipo quizás de terapia, de fiato, que quizás un médico, no sé. Eh, enfoque.
disculpa, es un enfoque como más educativo, más hacia la prevención. Mm, Nosotros nos dedicamos harto a eso en todo lo que tiene que ver con educar. Y cuando es necesario, como igual somos como expertas en fisiología, cuando hay algo que se escapa de la normalidad, obviamente ahí derivamos con el especialista, con el ginecólogo, con el médico que corresponda. mm. Pero mientras sean cosas que podemos manejar y que podamos acompañar, lo hacemos de una manera súper integral, encuentro yo, con harto enfoque educativo y Mm, preventivo. buenísimo. Bueno, en algunas personas que tienen DIS y este famoso síndrome de Lerner o coragenopatía, siempre es importante chequear, obviamente, antecedentes familiares, porque puede haber tendencia a algunos a hacer temas pequeños quistes, zona de mama, en las zonas también de útero. Hay que tener ojo en algunas personas que tienden a tener complicaciones ahí, y ahí algo preventivo, de acuerdo, obviamente, si tú tienes antecedentes familiares de cáncer, de útero, cáncer de mama, y tienes antecedentes de disautonomía, hiperlaxitud, heredar propiamente tal, las consultas preventivas es algo que es importante hacer. Y ahí la Cami nos dijo que las matronas juegan un rol importante ahí, sobre todo de acompañamiento terapéutico a lo largo de la vida de la parte del ciclo mujer. Así que ahí ya saben un poquito más las personas. Te iba a decir que Bueno, dentro de lo que tú disculpa, dentro de lo que tú comentabas, hablabas también de que esto afecta harto a nivel de lo inmunológico, entonces. sí, Afecta harto en lo del sí, sistema inmune. hay algunos estudios que están principalmente hechos en la población con POTS, que es un tipo de disautonomía, que habla que puede haber más predisposición a enfermedades autoinmunes. Sí. ¿Sabes por qué? Entonces, Porque, por ejemplo, eh, las normas actuales para el control de los exámenes del del Papa Nicolau, así como a nivel de población general sana, están hechos para tomarse el examen cada 3 años, ¿ya? Pero yo siento que hay casos puntuales en donde se debe hacer más seguido, por ejemplo, todos los años. Y esos casos son de personas que pueden estar inmunodeprimidas, ya que tienen, por ejemplo, alguna enfermedad autoinmune, o casos como puntuales que según la evaluación que se realice se va definiendo, y quizás esto podría entrar dentro de esos casos también, sí, porque si hay alguna, totalmente, al final lo que totalmente. previene la progresión de las lesiones del cuellito del útero tiene mucho que ver con nuestro sistema inmunológico. Claro. Y bueno, ahí yo creo que siempre a mí me preguntan ya, dame algunos datos con respecto a la maternidad, el tema de embarazo en disautonomía es variable, hay algunos estudios, pero lo importante acá es la prevención, o sea, la prevención. Si tengo opciones de ir, si quiero ser mamá, me quiero preparar, sobre todo, insisto, si una población con colagenopatía, el herdarlo, va a haber que preparar el piso pélvico, va a ser una preparación en la parte uterina, o incluso algunas personas que pueden tener algunos temas de infertilidad. Hay que preparar, a veces el sistema en sí no está apto para mantener un bebé, y hay que ver distintos factores del por qué ese sistema no está apto, ¿cierto? Y viene el tema de las pérdidas o la infertilidad. El sistema autónomo juega harto que ver en el proceso de estrés y cómo está la inflamación interna, porque el sistema está disfuncional. En algunos casos más que en otros, entonces importante hacer la prevención. Esa es como la idea de estos live, como para que la gente conozca más otras áreas, cómo está todo relacionado y cómo prevenir, es como la idea. Pero Así, ahí ustedes juegan un rol súper importante igual, como Kine. sí, pues, o sea, en Kine Específicate de te enseñan más. está un montón de temas en Kine, al igual que También en tienen muchas Matrona, áreas. es todo un abordaje que los Kines podemos hacer en mucho, o sea, tema de la respiración, reeducación respiratoria, la parte neurológica, cardiorrespiratoria, control de piso pélvico, entrenamiento de piso pélvico, preparación para parto también, pero de la parte musculoesquelética, respiración, manejo del estrés, un montón de cosas. Solo Claro. viendo esa parte nomás. Porque después, claro, durante el embarazo hay algunas personas que empiezan con lumbago, ahí se puede prevenir también ese tipo de cosas, haciendo Queda muy entrenamiento, común. lumbalgia también. Así que sí.
son varias cosas las que se pueden hacer. Importante como visibilizar lo que hacen los distintos profesionales de salud, porque a veces hay desconocimiento y cómo me apoya una matrona, cómo me apoyaría un kine en esta área. Son varias cosas. Así Claro. que para buscar ayuda hay básicamente que estar bien, que no lo pasen mal, que no sea una experiencia traumática. Sí, está bien. No me acordé, ¿sabes que me acordé de algo? Nada que ver, pero que ver. Me ha tocado ver algunos clientes que por desconocimiento lo han pasado tan mal en el parto, tan mal, y esto se podría evitar tanto con un equipo multidisciplinario bien educado, que sepa que yo me ha tocado ver personas que han generado un estrés postraumático, porque en la población con DIS hay personas que se han desmayado en cada contracción fuerte. Y como profesionales que no saben cómo contenerla, imagínate cada contracción desmayo. Qué terrible, Claro. qué traumático. Sí. Y así, bueno, hay otras personas que se dislocan, porque como hay colagenopatía, dislocación de cadera, hay cosas así, bueno, hay todo lo que significa el suelo pélvico, piso pélvico y prolapso en algunos casos uterino. Es fuerte el tema. Sí, O sea, son muchas cosas que hay que estar ahí abordando. sí, son muchas cosas. Bueno, vamos con las preguntitas y de ahí vamos cerrando. A ver, bueno, vamos a tirar las preguntas. Dice, Carolina dice, ¿la depilación brasileña es buena o mala para ser propensa a la ITU? Gracias. ¿Para qué, perdón? Para ¿Para tener hacer infecciones? más propensa a generar infección urinaria. Ya. Sí, mira, en realidad hay que tener en cuenta que los vellitos por algo Algo están. existen, están ahí para cumplir un rol protector. Entonces, si me preguntan a mí, mi visión como matrona sobre los vellitos es que igual son importantes. Ahora, yo sé que por tema estético, de comodidad, a veces prefieren quitarlos y también cada cual sabe lo que hace con su cuerpo, con sus vellitos. Pero yo lo que recomiendo, ya si te quieres depilar, hazlo en las partes como más distantes. Por ejemplo, no sobre los labios, no sobre estos vellitos que si tú te fijas como que se entrecruzan aquí, cubriendo de hecho toda esta parte de la entrada de la vagina, la uretra, toda esta zona queda cubierta con los vellitos que tenemos en los labios mayores. Entonces, eso ojalá dejarlos. Los que están más hacia entrepierna, pubis, ya no son tan importantes. O si quieren recortar, pero en realidad igual que quede algo ahí para proteger. Cumple un rol importante. Claro. Y bueno, sobre todo considerando a aquellas personas con DIS que pueden tener, sobre todo en la noche, hay algunos estudios que hay, se me fue la palabra técnica, pero hasta ahora no funciona bien, pero hay goteo de orina o hay problemas en la noche sobre todo, y que están los vellitos para como apoyar ahí también el proceso, ¿sí? Ya, vamos con la siguiente. Ahí no sé cuál es, no sé si es un comentario, me parece nomás. Dice, mi comentario era que la infección ureaplasma tiene sintomatología idéntica a la ITU. Bueno, no, es un comentario nomás. Es que el ureaplasma es una bacteria que se puede encontrar a nivel vaginal y que puede infectar o generar un desorden de la microbiota vaginal o también ascender hacia la uretra y generar una infección urinaria. Entonces, por eso se mezclan a veces un poquito. Perfecto. Aquí dice, ¿qué recomienda? Emelina dice, ¿qué recomienda si la menstruación es muy dolorosa, hay náuseas, falta de apetito y cuesta dormir? Ir a un ginecólogo. Sí, entonces, Ir a un por favor. ginecólogo o un endocrinólogo, porque ahí algo está pasando. Eso generalmente se da en disco. Se puede ver, hay que ver ahí, descartar endometriosis, descartar Claro, hartas cosas. sí. Dice, la última pregunta, no sé cuál es no es pregunta, es como que dice menstruación e hipotiroidismo y eutirox. No sé a qué va. Supongo si hay alguna relación. O sea, Bueno, endocrino. Endocrino puede alterar claro, la parte si tenemos sexual. un hipotiroidismo descompensado, podemos alterarnos. De hecho, dentro de las cosas que uno evalúa, cuando hay alguna alteración del patrón de sangrado, están los exámenes tiroides. Claro, sí. Y bueno, en DIS hay que también chequear porque hay algunas, no muchas, pero hay población igual que tiene temas como de quiste
en la hipófisis, que se tienen que ir controlando anualmente. No hay mucha población, pero la hay, y que obviamente eso puede alterar la parte endocrina y reproductora. Así que hay que echar un vistazo. Bueno, yo creo que estamos con el live. Estuvo súper informativo. Yo siento que aprendí mucho. y, y espero que las personas, bueno, acá se hayan ido con un poquito más de datos. Estas cosas generalmente no se hablan, y aquí la idea es, en el fondo, compatibilizar ambas áreas, ¿cierto? Yo hablando un poco de DIS para las personas que están quizás en mi plataforma y que conozcan un poco la parte de lo que hace la CAMI y las prevenciones que vimos hoy día para prevenir infección urinaria, vaginal también. Así que dio harto información ahí la CAMI también para prevenir. Bueno, gracias a las personas que se metieron acá al chat a preguntar, y a la CAMI, obviamente, muchas gracias por tu tiempo, tu buena disposición para estar en este live. Muchas gracias, CAMI. No, pues, yo feliz. Gracias a ti por invitarme. Me Ya, pues nos encanta. estamos viendo en alguna otra oportunidad por ahí, algún evento quizás. Cierto, ojalá. Vale, que estés muy bien. Para. Y para, Cuídate bien.